Oremos. Nuevamente, Padre, nos dirigimos a ti para suplicarte que por favor tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar este estudio, leo primera epístola de San Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí se habla de falsos profetas. Dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si hay muchos falsos profetas o si hay un profeta falso, es porque hay un profeta verdadero. Porque no habría lo falso si no existe lo verdadero. El hecho de que hay o van a aparecer profetas falsos es que también hay profetas verdaderos. Y esto está hablando de nuestros tiempos. En nuestros tiempos aparecerán profetas falsos. Quiere decir que habrá también un profeta verdadero. La pregunta es, ¿cómo podemos saber? Si alguien se levanta en la iglesia diciendo, mira, Dios me dio un sueño, una visión, Dios me llamó para ser un profeta y Dios me nombró su profeta, su instrumento de Dios en esta tierra, ¿qué hacemos? ¿Creemos? ¿Lo rechazamos? ¿Le decimos sí? ¿Qué hacemos? La Biblia no nos dejó sin orientación en este sentido. La Biblia nos dio pruebas. Cualquier persona, hombre, mujer, joven, niño, que se levanta en la iglesia diciendo que es un profeta, vamos a pasar las pruebas. Si pasó las pruebas, es un profeta. Si no pasó las pruebas, no es un profeta. ¿Cuáles son las pruebas? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probadlos. Entonces hay pruebas. Primera prueba. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Quiere decir que la primera prueba es, analiza lo que ese profeta habla, lo que ese profeta dice, lo que ese profeta escribe. Si en su discurso, en sus escritos, confiesa que Jesucristo ha venido en carne de parte de Dios, ya cumplió una de las características de un profeta verdadero. Pero en este caso, solo una característica no vale. Las 4 características tienen que existir. 3 no vale, 2 no vale, 1 no vale. O las 4 o nada. Bueno, primera característica, si confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Segunda característica que debe tener un profeta verdadero. San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, nuevamente se habla de falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ah, interesante, estos profetas vienen así, como si fuesen hombres de Dios, como corderitos, mansitos, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahora nos da el versículo 16 la prueba. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O sea, cuando alguien se levanta diciendo yo soy profeta, vamos a observar la vida, vamos a observar sus frutos. ¿Es un esposo leal? ¿Es una esposa honesta? ¿Es un hombre paciente? ¿Es un hombre? ¿Cuáles son los frutos de su vida? No nos podemos engañar. Si es malo, los frutos van a ser malos. Cuando llega a la iglesia, ¿trae unión o trae discordia? Si los frutos de él son discordia, no puede ser profeta de Dios. Si él trae unidad a la iglesia, ese es profeta de Dios. Esta es la segunda característica, los frutos. Pero hay una tercera característica. Y esa característica está en Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Entonces, todo lo que hablan, todo lo que dicen, todo lo que escriben, los profetas verdaderos, deben estar de acuerdo, deben estar conforme a la palabra de Dios, a la sagrada ley de Dios, a la enseñanza, al testimonio, todo de la palabra escrita de Dios. Si viene un profeta y dice, sí, yo soy profeta de Dios, pero
Dios me ha revelado que esto de la Biblia ya cambió. Espera un poco. Ahí está la primera evidencia de que ese no es profeta de Dios. Porque el profeta de Dios no viene a cambiar nada de lo que está escrito. Al contrario, una de las características del verdadero profeta es que tiene que hablar todo, tiene que escribir todo de acuerdo con la palabra de Dios. Y la última característica, para darles lugar a algunas preguntas, está en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está la cuarta característica. Las profecías que él hace tienen que cumplirse. Si dice una cosa y no se cumple, entonces evidencia que es un profeta falso. Revisando, cualquiera puede levantarse diciendo que es un profeta. ¿Lo vamos a aceptar como un profeta de Dios? Sí. Primero, confiesa que Jesucristo ha venido de parte de Dios. Segundo, ¿cuáles son sus frutos? Tercero, si todo lo que dice y escribe está de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuarto, si lo que dice y lo que profetiza se cumple. Nostradamus, por ejemplo, hay muchas cosas que aparentemente se cumplieron, pero ¿cuáles son los frutos de la obra de él? La vida de él estuvo de acuerdo a todo lo que la palabra dice. Agarra un escrito de Nostradamus, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? No. Entonces, ¿cómo es profeta de Dios? ¿Confiesa que Jesucristo ha venido de parte de Dios? Ni le interesa. Entonces, ¿cómo puede ser profeta de Dios? Ahora, nosotros como iglesia creemos que en la vida y la persona de Elena de White, una jovencita que a los 16 años fue llamada para ser profetisa de Dios, se cumplió el espíritu de profecía. Dios dice que Él da en su iglesia dones, a unos el don de enseñar, el don de profetizar, porque cuando esta niña de 16 años apareció diciendo que Dios le estaba dando visiones y sueños, aplicamos las 4 reglas. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, frutos, está de acuerdo con la palabra de Dios, sus profecías se cumplen y todo se cumplió en ella. Y por eso nosotros creemos que Elena White es una profetisa de Dios en nuestros tiempos, ya no vive, más sus escritos valen. Pastor, permítame, aprovecho de que usted habló justamente de Elena de White. ¿Es cierto que los adventistas siguen los escritos de Elena de White en lugar de la Biblia? Esa es una mentira absoluta. Ella escribió muchas veces, más de una vez, dijo: mis escritos son una luz menor que ayudan a alumbrar a la luz mayor que es la palabra de Dios. Mira, la iglesia adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de esas doctrinas fue sacada de los escritos de Elena de White. Si Elena de White no hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas. Yo no necesito citar nada de sus escritos para probar las doctrinas de la iglesia. Inclusive en estos estudios ustedes ven que yo estoy probando las doctrinas de la iglesia siguiendo el principio de sola escritura, la Biblia y nada más que la Biblia. Pero yo creo en ella, porque cuando leo lo que ella escribió, todo se encaja perfectamente en lo que la palabra de Dios dice. O sea, de aquellas 4 características que usted mencionó para reconocer que un profeta es verdadero, ella sí las tiene, las 4, no 3 ni 2, las 4. Yo les veo a ella las 4. Ha dejado muchos escritos. Mira, es interesante, Elena White, cuando tuvo más o menos 7, 8 años de edad, sufrió un accidente, alguien le tiró una piedra, le quebró el tabique. A partir de ahí quedó enfermiza, medio débil, delgada, no pudo ir más a la escuela, estudió hasta 2º año de primaria y nada más. Pero si hoy día amontonamos los escritos de ella, va a dar altura de 1,70 m más o menos. Ha escrito sobre todas las áreas de la vida. Si tú le das a un gran educador